Buenos días, soy Adrián Rodríguez García y voy a presentar mi TFM del Máster en Ingeniería Informática de la UOC, dirigido por Aarón Montero. El trabajo se titula Predicción de energía generada en parques eólicos mediante modelos de series temporales y aprendizaje automático. Os explico el problema, cómo lo he resuelto y qué conclusiones extraigo. Tres conceptos clave de entrar en materia. El problema es predecir cuánta energía generará un parque eólico en las próximas horas. Como depende del viento, el pronóstico es intrínsecamente incierto. La herramienta que utilizo son los pronósticos meteorológicos numéricos que nos dan previsiones de viento para todo el horizonte, y la métrica es el Skill Score, que mide cuánto mejora un modelo respecto a la persistencia naive, que simplemente predice que la producción no cambiará. Un skill positivo significa que la batimos. La motivación viene de algo que todos recordamos, el apagón del 28 de abril de 2025, cuando la península ibérica perdió 15 gigavatios en 5 segundos. Ese episodio dejó claro que no predecir bien la generación renovable tiene consecuencias sistemáticas graves. A medida que integramos más eólica y solar en el mix energético, dependemos más de fuentes variables y difíciles de anticipar. Mejorar esa predicción no es un ejercicio académico, es un problema crítico para la estabilidad de la red. La referencia del campo es la GECOM de 2012 y existe abundante literatura sobre redes recurrentes y boosting aplicado a energía, pero esos trabajos suelen centrarse en una única familia de modelos. Lo que falta y lo que yo abordo es una comparación sistemática y justa entre familias muy distintas, evaluando cómo se degrada cada una a lo largo de todo el horizonte hasta 48 horas. La pregunta central es simple. ¿Es posible predecir la producción eólica mejor que el NAIF hasta 48 horas vista? Ese es el hilo conductor de toda la presentación. Los datos son 7 parques eólicos con producción horaria normalizada entre 0 y 1 desde julio de 2009 hasta junio de 2012. Unas 131.000 filas en total. Las variables meteorológicas son los componentes U y V del viento, su velocidad y su dirección. Para cada instante uso el pronóstico más reciente, que es el criterio estándar en operación real. El split es un cronológico estricto de 70-15-15% y sin ningún dato futuro en el entrenamiento. En esta gráfica se muestran las curvas de potencia empíricas de los 7 parques. Fijaos en la forma de producción nula por debajo de la velocidad de arranque, con un crecimiento cúbico en la zona intermedia y saturación en la zona nominal. Esa física es la que justifica incluir la velocidad del viento al cuadrado y al cubo como variables explícitas. Y fijaos en la dispersión. El parque 3 es claramente el más errático y será el más difícil de predecir a lo largo de todo el trabajo. La metodología sigue 7 fases, donde cada fase produce un artefacto reutilizable. Empiezo con el análisis exploratorio. En la fase 2 hago todo el preprocesado y la ingeniería de características, que genera 38 variables. Y en la fase 3 establezco 4 modelos de referencia. La 4 es el modelo estadístico SARIMA. La fase 5, resaltada aquí en verde porque contiene al ganador, son los modelos de gradient boosting. Y la fase 6 son las redes recurrentes, el STM y GRU. Y la fase 7 es la comparación final y el forecasting recursivo de 1 a 48 horas. Esta estructura modular me permite añadir un modelo nuevo sin rehacer todo y garantiza la reproducibilidad. Antes de entrenar cualquier modelo, tomé varias decisiones de diseño que condicionan todo lo demás. Trabajo en formato largo, con una fila por instante y parque, lo que me permite entrenar modelos globales que aprenden de los 7 parques a la vez, usando el identificador del parque como una variable más. El target lo mantengo en escala física entre 0 y 1, para que las métricas sean directamente interpretables, y comparo todas las familias en modo un paso adelante, para que compitan en igualdad de condiciones. Quizás la decisión más importante es la prevención del leakage, que es evitar que el modelo
vea durante el entrenamiento información que en la realidad no tendría disponible. Y el escalador se ajusta solo con Train. Los retardos se calculan agrupando por parque y los estadísticos móviles llevan un desplazamiento previo para no incluir nunca el instante que se está prediciendo. La ingeniería de características produce 38 variables organizadas en 6 grupos. Los dos primeros son retardos de la propia producción, desde 1 hora hasta 48, y de la velocidad del viento, que capturan la dinámica autoregresiva de la serie. El tercero son estadísticos móviles, siempre con el desplazamiento anti-leakage que mencioné antes, y la ventana termina en T-1 y nunca incluye el instante presente. El cuarto grupo es meteorológico e incluye la velocidad del viento, su cuadrado y su cubo. Esto tiene una justificación física directa. La potencia extraíble del viento sigue una ley cúbica en el rango subnominal, así que añadir WS al cuadrado y WS al cubo le da al modelo una no linealidad que de otro modo tendría que descubrir por sí solo. Los dos últimos grupos son las variables temporales, codificadas en seno y coseno para preservar su carácter cíclico, y el identificador de parque. En la gráfica de la derecha se muestra la importancia de las 20 variables más relevantes de XGBoost, medida por ganancia acumulada. Los colores indican el grupo: rosa para los lags de producción, verde para la meteorología y azul para temporales. El resultado es muy revelador, porque Power Lag 1 domina claramente, seguido de Power Lag 2, y la media móvil de 6 horas. Las variables meteorológicas aparecen justo después. Este patrón es exactamente el que esperábamos. El modelo usa las fuentes de información correctos, sin ruido, lo que confirma que la metodología es sólida. Para evaluar los modelos uso 4 métricas, todas en escala física de 0 a 1, el MAE y el RMSE, que miden el error medio, con la diferencia de que el RMSE penaliza más los errores grandes y el R al cuadrado mide la varianza explicada. Pero la métrica protagonista es el Skill Score, que tenéis destacado aquí en la diapositiva en verde. El Skill Score es simplemente 1 menos el cociente entre el RMS del modelo y el RMS de la persistencia naive. Su lectura es muy intuitiva. Si es positivo, el modelo supera la referencia trivial, y si es 0, la iguala, y si es negativo, lo hace peor. En el fondo, toda la respuesta a mi pregunta de investigación se resume en el signo y la magnitud de este número. Pongo a competir 4 familias de menor a mayor complejidad. Las baselines son los modelos más simples: persistencia, media histórica y regresión lineal. El modelo estadístico es un SARIMA con orden seleccionado por AIC. La familia protagonista resalta en la diapositiva, es Gradient Boosting, XGBoost y Light GBM, entrenados como modelos globales. Y el Deep Learning con el LSTM-GRU y una versión del LSTM optimizada con Keras-Tuner. Todas las familias parten de la misma información y se evalúan con el mismo criterio, para que toda la comparación sea limpia. Estos de aquí son los resultados de la comparativa global. Todos en un modo un paso adelante sobre test y para los 7 parques. Voy de peor a mejor. La persistencia naive tiene skill 0, por definición. Simplemente la referencia. La regresión lineal ya captura más del 60% de la varianza, lo que demuestra que la relación entre viento y producción es fuerte, pero su skill sigue siendo negativo, porque batir la persistencia en series tan suaves es más difícil de lo que parece. SARIMA es el primer modelo que lo consigue, aunque con un skill modesto. Su ventaja es que actualiza el estado de la serie en cada paso mediante el filtro de Kalman. Las redes recurrentes, incluso tras optimizar hiperparámetros con Keras-Tuner en 20 ensayos, se quedan en skill negativo. Es uno de los hallazgos más interesantes del trabajo y lo analizo en detalle en la siguiente diapositiva. Y abajo, resaltado en la tabla, XGBoost, con un RMSE de 0,0995, un R al cuadrado de 0,90 y un skill
positivo de 0,165 y Light GBM obtiene resultados prácticamente idénticos, lo que indica que el resultado es robusto y no depende de la implementación concreta. De estos resultados extraigo 3 hallazgos principales. El primero es que el gradient boosting gana porque integra de forma eficiente 3 fuentes complementarias: los retardos de producción, la meteorología y los patrones cíclicos. Esa combinación le permite mejorar el RMS de Sarima en un 14%. El segundo es que Sarima es una buena referencia estadística con skill positivo, pero tiene un límite estructural claro al ser univariante. No tiene acceso a la meteorología y no puede competir cuando el horizonte crece. Y el tercero, quizás el más interesante, es que las redes recurrentes no superan a XGBoost, ni siquiera optimizadas. La razón es que mi ingeniería de características ya les proporciona explícitamente la historia temporal con retardos y estadísticos móviles. Y llegamos al experimento que responde directamente a la pregunta del TFM, el forecasting recursivo de 1 a 48 horas. En modo recursivo, a partir de la segunda hora, los retardos de producción se sustituyen por las propias predicciones anteriores, mientras que los pronósticos meteorológicos están disponibles para todo el horizonte, igual que ocurría en un entorno operativo real. En esta gráfica se muestra el RMS de XGBoost, Sarima y la persistencia naïf en función del horizonte. Fijaos en el comportamiento de las 3 curvas. La persistencia naïf en gris crece de forma pronunciada, parte de un RMS de 0,094 en H igual a 1 y supera en 0,42 en H igual a 24. Sarima arranca bien, pero su curva escala rápidamente porque sin información meteorológica el único ancla son los retardos de la serie, que pierden relevancia a medida que nos alejamos. XGBoost en verde es la curva más estable y el error sube en los primeros horizontes que se estabiliza a partir de H igual a 6. El cruce entre el naïf y el XGBoost, que veis alrededor de H igual a 3, es el momento clave. A partir de ahí, las variables meteorológicas compensan completamente la propagación de error en los retardos, y en la tabla tenéis también los valores exactos para los 5 horizontes de referencia. Este es, para mí, el hallazgo más interesante y contraintuitivo del trabajo. Uno esperaría que cuanto más lejos predecimos, peor sea el modelo respecto a la referencia, pero ocurre exactamente lo contrario. La gráfica muestra el skill score de XGBoost y Sarima en cada horizonte. Las barras verdes de XGBoost crecen de forma monótona, de más 0,15 en H igual a 1, hasta casi más 0,60 en H igual a 48. Sarima, en cambio, cae rápidamente a skill negativo a partir de H igual a 6, convirtiéndose en peor que el naïf porque sin meteorología no puede sostener el pronóstico más allá de unas pocas horas. Entonces, ¿por qué mejora el skill de XGBoost al alejarnos? El mecanismo es el siguiente. A horizontes largos, el naïf comete errores cada vez mayores porque persiste el último valor conocido, que se aleja progresivamente de la realidad. Y XGBoost también pierde precisión absoluta. Los retardos predichos acumulan ruido. Pero se degrada mucho más lentamente porque dispone de los pronósticos en WP para todo el horizonte. Y para H igual a 48 las variables meteorológicas son prácticamente el único predictor útil y resultan ser suficientemente precisas para mantener la ventaja. La implicación operativa es clara. Este modelo no solo funciona en el muy corto plazo, sino que aporta valor real para la planificación de la red en el horizonte del día siguiente. Para situar los resultados en contexto, los comparo con la propia competición. El mejor gradient boosting de la GEFCOM de 2012 rondaba un RMS de 0,154, mientras que mi XGBoost en evaluación un paso adelante obtiene 0,0995. Hay que tomarlo como orientativo, porque difieren el protocolo, el horizonte y la partición, pero la lectura es clara, los resultados están en el rango competitivo. La brecha residual la explico con honestidad, por 3 factores. No hice búsqueda formal de hiperparámetros.
Mi ingeniería de características es más sencilla que la de los ganadores y sin variables de vecindad entre parques ni transformaciones espectrales. Y no usé ensambles. Cierro con las conclusiones en 2 bloques. En lo técnico, el gradient boosting es la familia más eficaz, con un RMSE en torno a 0,10 y un R al cuadrado de 0,90. Sarima es una referencia estadística sólida, pero limitada por ser univariante. Las redes recurrentes no mejoran a XGBoost cuando ya hay feature engineering explícito, y en conjunto XGBoost responde afirmativamente a la pregunta central del TFM: skill positivo y creciente en todo el horizonte. En lo metodológico me quedo con 3 ideas. La inversión en preprocesado y construcción de características fue la decisión más importante de todo el trabajo, y la comparativa entre Sarima y XGBoost aísla exactamente ese efecto. La ausencia total de data leakage es lo que hace creíbles las métricas, y como lección general, la complejidad arquitectónica no sustituye la comprensión del problema. 38 features bien construidas baten a redes con cientos de miles de parámetros. Y entre las fortalezas, una comparación sistemática y justa entre 4 familias muy distintas, con un protocolo riguroso de split cronológico y cero leakage. Un análisis del horizonte completo para el modelo ganador y resultados en el rango competitivo de la competición de referencia. Entre las limitaciones, la comparación entre familias la hice solo en un paso adelante. No realicé búsqueda formal de hiperparámetros en los modelos de boosting, lo que deja entre un 5 y un 10% de margen de mejora. Al usar modelos globales, el parque 3 queda sistemáticamente como más difícil de predecir. Y no abordé la predicción probabilística ni los intervalos de confianza, que tienen mucho valor práctico para el operador de red. Estas limitaciones marcan directamente el trabajo futuro. El trabajo futuro nace directamente de las limitaciones que acabo de mencionar. La primera es una búsqueda formal de hiperparámetros para XGBoost con validación cruzada respetuosa con el orden temporal. La segunda es extender el trabajo a la predicción probabilística con regresión por cuantiles y evaluación con pin-values, que es precisamente la modalidad que se evaluaba en la competición original. Y la tercera es explorar arquitecturas de Deep Learning más avanzadas, como TCN o el Temporal Fusion Transformer o Patch TST. La cuarta es entrenar modelos individuales por parque, especialmente para el 3, que es el más heterogéneo. Y la quinta es ensamblar modelos mediante stacking, combinando XGBoost, Sarima y LSTM, cuyas fuentes de error son parcialmente independientes y se complementan. Y la sexta es extender el análisis multihorizonte a todas las familias, no solo al modelo ganador. Así, por lo tanto, que termino donde empecé, cerrando el círculo. La pregunta era si es posible predecir la producción eólica mejor que la referencia NAIF, hasta 48 horas vista. La respuesta es sí. XGBoost lo consigue en todo el horizonte, con una ganancia que además crece a medida que nos alejamos. He intentado presentar un trabajo con un protocolo riguroso, una comparación justa entre familias y conclusiones honestas sobre sus fortalezas y sus límites. Así que muchas gracias por vuestra atención.